Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro bendito Señor que en esta hermosa mañana nuestro Padre Celestial derrame sobre nosotros una bonita bendición. Derrame sobre nosotros un milagro, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que en su gran amor, en su paciencia, se apiade de nosotros, derramando su misericordia, su piedad, y que nuestra vida, queridos hermanos, siempre vaya de en gloria, de poder en poder. Pedimos a nuestro Padre Celestial que en esta mañana, nuestro Dios, bendiga la vida de nuestros hermanos, nuestras hermanas que están enfermos, que están pasando alguna situación difícil, que intervenga. Ya queremos verlos aquí junto con nosotros, alabando, adorando a Dios. Que nuestro Padre Celestial tome control de la situación, queridos hermanos, donde quiera que estés, si estás pasando alguna situación en tu vida. Que nuestro Dios intervenga de una manera poderosa, pero haz un compromiso con Él. Haz un compromiso de que Dios obre. Decimos, Señor, aquí estamos, pidiéndote, Padre, que intervengas en esta enfermedad. Estamos seguros, completamente seguros, que nuestro Dios es bueno, hermano. Dice que Él es bueno aún con los ingratos y aún con los malos. Si un malo, un hombre malo, un hombre bueno, un hombre ingrato, le pide a Él, Dios lo sana, Dios lo libera, Dios hace milagros en su vida. Dios, hasta en eso, queridos hermanos, no se niega a hacerles un favor a nadie, no se niega a hacerle realmente intervenir en la vida de alguien. Hoy quiero hablarles algo que el Espíritu puso en esta mañana en mi vida, y que tenemos que entender muy claro que la vida en Cristo, hermano, es algo que nos debe de llevar a todos a una comprensión realmente profunda. Amén, así es. Que Dios derrame su misericordia, porque si algo tenemos que estar pidiendo en el tiempo final es misericordia. Misericordia. ¿Por qué? Porque los tiempos se han acortado. No solamente los tiempos se han acortado, los juicios ya empezaron. Y que créanme que cuando Dios decida ejecutar corrección, juicio, cuando decida Él derramar, queridos hermanos, sobre su pueblo algún tipo de llamado de atención, lo va a hacer. Y a eso se llama misericordia. A muchos Dios, queridos hermanos, todavía los juicios están bajo su poder. Y otros, queridos hermanos, la Escritura dice que una de las cosas que le pidió, que le dijo mi Señor a este de David, cuando él censa al pueblo y Satanás lo había llevado a esa tentación de censar al pueblo, el Señor le dijo, verá, que bajo qué juicio quería estar, bajo el juicio de él o bajo los juicios de los hombres. David contestó, digo, Señor, que estuviera él bajo los juicios de Dios, bajo la prueba de Dios, porque él llegó a decir, en una versión dice que David llegó a decir, porque dice, el hombre es despiadado y sin misericordia. Prefiero tu misericordia, dijo, o sea, prefiero los tiempos de Dios, porque Dios en un momento de que pone un castigo, pudiera ser que más adelante se compadezca de alguien y vaya reduciéndole el castigo. Pero cuando Dios entrega en la vida de alguien, lo entrega a una autoridad, lo entrega a los hombres para ser corregido, para que se meta en problemas con los hombres. Queridos hermanos, por rebelde, por terco, porque no obedece, porque algo está mal, entonces lo mete en un problema grande con las personas. Eso se llama un juicio de Dios, en el cual no queremos vernos envueltos en problemas legales, en problemas de amenazas, en problemas de pleitos, en problemas. Es diferente que esos atenten contra nosotros, pero nosotros no involucrarnos con ellos. Por eso los juicios de Dios es que metan en problema a alguien con personas equivocadas.
porque entonces dice serán despiadados y sin misericordia. A la gente que no entiende, hermano, uno le está dice, en uno de los juicios es que a David lo metieron bajo los juicios de los hombres. Empezó a tener muchos problemas con la gente. Amenazas de muerte. Y por eso él no quería eso. Juicios bajo los hombres. Por eso hay cristianos, queridos hermanos, que les gusta quedar bien con la gente. Les gusta quedar bien con la gente de afuera. Y no con los de adentro. Y cuando no entienden que esos son sus enemigos. Nosotros no podemos confiar con la gente de afuera. No son nuestros amigos. Pero bueno, así aprenderán a entender de que la obediencia hacia Dios es mejor que estar en manos de los hombres. A mucho pueblo va a ser escarmentado con problemas graves, con dificultades graves. Van a escarmentar por eso. A veces hay cosas que no entendemos. Mismo Jesús dijo, a muchos los van a meter en la cárcel. Van a entrar en situaciones muy difíciles. Unos por seguir a Cristo, servir a Cristo, por predicar la palabra. Y otros porque fueron entregados a juicios, como le pasó a Pedro. Pedro le dijo mi Señor Jesús a Pedro. Pedro, le dijo, Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Pero no dijo Jesús que iba a intervenir. Dijo, voy a orar para que tu fe no desfallezca. Fue zarandeado, fue perseguido, fue tratado. De tal manera, hermano, que se metió en muchas dificultades porque fue tratado. Fue entregado en manos de los hombres. Por eso es importante, queridos hermanos, entender que no está en este tiempo, en esta vida. Tenemos que ver cómo es el proceder de Dios. Tenemos que ver cómo Dios actúa. El Evangelio no es algo que creemos y que simplemente todo lo espiritual está en las decisiones de nuestra mente, que pensar que sucede esto, pensar que sucede lo otro, lo contrario, nos va a llevar a realmente entender qué es el Evangelio. No, estamos ante un Dios vivo, ante un Jesús vivo, ante un Espíritu Santo vivo, ante una palabra viva, todos que tienen una acción que realmente, queridos hermanos, es poderoso. Y nosotros tenemos que tener el más alto respeto al Dios verdadero. Tenemos que tener, ya en Cristo tenemos que entender que tenemos que mirar las cosas como gente grande. Y aún, queridos hermanos, los jóvenes deben de mirar las cosas de Dios como algo muy, muy, muy serio. Estamos en un tiempo donde el diablo está engañando como engañó a David, como engañó a mucha gente. Estamos en el tiempo del disfraz. Estamos en el tiempo donde mucho creyente, mucho pueblo de Dios, o mucha gente que se dice que son pueblos de Dios también y que son hijos de Dios, van a disfrazar su vida. Dios quiere gente genuina, gente capaz de desnudarse delante de Él. Gente capaz que ellos puedan, abrir su corazón y decir, Señor, escudriñame, examíname. Qué rico es, como dijo, ¿verdad? Como dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esta declaración la hizo David en el Salmo 139. Dice Jehová, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú me has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido, dice, has entendido desde lejos mis pensamientos.
Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aunque no está la palabra en mi lengua, pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Mira cómo miraba David la palabra de Dios. Cómo miraba David al Dios Altísimo. Por eso es el Dios Altísimo, es inalcanzable, es incomprensible. David tenía profundo respeto al Señor. ¿A dónde iré? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subieran a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí estás tú. Si tomares alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me hallará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijeres ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplenderá alrededor de mí. Miren lo que dice David. Aún si las tinieblas me cubrieran, dice, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún habrá un resplandor. Las tinieblas no prevalecen contra la luz. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Oh, tú resplandeces, Señor, sobre nosotros. Porque tú formaste mis entrañas y me hiciste el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidable, dice, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No he encubierto de ti mi cuerpo, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en los más profundos de la tierra. Dice David, no te encubrí, no tapé mi cuerpo delante de ti. No me cubrí. Así como dice, cuando fui formado en lo profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos, dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grandes es la suma de ellos. Mira, hermano, cómo miraba David las cosas de Dios, con lo más alto para su vida. Él miraba, queridos hermanos, las cosas de Dios como lo más alto de su vida, como lo que más, las cosas tan valiosas, tan preciosas, que no tienen alcance, queridos hermanos, el ser humano, a menos que Dios, queridos hermanos, nuestro Señor, lo ponga a su alcance. Si los números se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy. De cierto os digo, harás morir al impío, apartaos de mí, hombres sanguinarios. Porque las blasfemias, dice, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos dice, en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, dice, los tengo por enemigos. Vean lo que, y termina diciendo David, como decíamos ahorita, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname. Pero hoy estamos en un tiempo, queridos hermanos, donde el disfraz, donde el hombre, en lugar de abrirse, como dijo David, en lugar, hermano, de ponerse desnudo delante de Dios, de desnudarse delante de Dios, queridos hermanos, lo que hacen es cubrirse. Lo que hacen, queridos hermanos, es realmente, dice, disfrazarse. Ni tan siquiera son genuinos. Es un comportamiento de otro, es una actitud de otro.
Estamos en un tiempo donde el diablo va a engañar a mucho creyente, mucho hombre. Lo desnudará como hizo en el libro de Génesis, cuando desnudó a los Adanes. Les hizo ver su desnudez. Ellos no querían estar desnudos. Mientras Dios los cubría, el diablo los desnudaba en su vergüenza. Por eso mucha gente en su vergüenza dejó de realmente tener un compromiso con Dios. Prefiere el pecado, prefiere, queridos hermanos, vivir bajo las sombras que realmente servirle a Dios como debe de ser. Dejaron de ver a Dios, queridos hermanos, como lo más alto, como lo más sublime. Este bendito evangelio, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, si lo vemos, que hay tanta guerra, todas las cosas que hoy están pasando es porque hay un Dios vivo y todopoderoso, porque hay una palabra que odia al mundo, que saben, queridos hermanos, de que la palabra, que todo lo que se dice en las Escrituras va a tener su fiel cumplimiento. Y según es un libro, se ve la Biblia, tiene tanto poder, cuando se vive en el Espíritu, hermano, que las tinieblas, los gobiernos, quisieran destruirla, quisieran acabar con ella. Pero como no pueden con ella, se van con el hombre en quien Dios quiere transformar. Vivimos en un tiempo donde los hombres van a dejarse llevar, queridos hermanos, engañados por las serpientes, engañados por Satanás y sus demonios, a través de sus doctrinas, a través de su falsa enseñanza. Segunda de Corintios 11, versículo 12. Mas lo que hago lo haré aún sin quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Sean hallados semejantes a nosotros. ¿Por qué dice esto Pablo a los Corintios? Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no es maravilla, no es algo que hay que sorprenderse. No hay que sorprenderse. O sea, ay, hermano. Dice, no es de sorprenderse porque no tiene nada de nuevo, no tiene nada de impresionante. Dice sobre la vida de Satanás, tratando de ser bueno cuando es malo, tratando de hacer una obra buena cuando sus obras son malas. No es de extrañarse que quiera hacer algo bien cuando todas las cosas las hacen mal. No es así, dice. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pudiéramos tocar mucho de eso sobre los ministros de Satanás, que en realidad a ellos les importa la vida, les importa la prosperidad, les importa los bienes, les importa trasquilar a las ovejas, dejarlas. Pero las tratan también, queridos hermanos, de que lo único que hacen es despojarse y aprovecharse de ellas. Por eso aquellos que predican, queridos hermanos, que el pastor es muy estricto, que el pastor es... Hermano, no se confunda, porque los ministros del diablo son gente buena. Los ministros del diablo, queridos, son gente que trata a la gente con dulzura para aprovecharse de ellos. Y no estoy diciendo que hay que tratar las malas, pero cuando se trata de corregir, cuando se trata de disciplinar, cuando se trata de decir la verdad, entonces son malos. Y Señor Jesucristo, muchos de los discípulos le decían que sus palabras, lo que enseñaba a Él, nada más les ofendía. Los mismos discípulos decían eso. Cuando mi Señor Jesús le dijo a la gente, a las multitudes, le digo, ustedes me buscan porque les di de comer. Algunos discípulos se molestaron con mi Señor Jesús, tanto que mi Señor Jesús les tuvo que decir, si ustedes también se quieren ir, váyanse. Váyanse. Los mismos discípulos en veces no estaban de acuerdo con el lenguaje de mi Señor Jesucristo, porque les decía, dice, los estás ofendiendo. Esa palabra que estás diciendo. Y luego dijeron ellos, ¿y quién podrá ser salvos?
si se ofenden con tus palabras. Gente que se siente ofendida, pero hay, queridos hermanos, para poder expresar y hablar de una situación, no podemos nosotros generalizar en una enseñanza. Tenemos que decir los motivos y el por qué se dijo las cosas. Porque si no, es una falsa enseñanza, es un falso argumento que llevarán, hermano, a creer que todos tienen que ser tratados así. No importa si la gente hace lo malo. Nada más se van a dedicar a buscar y a juzgar, hermanos, conforme a lo que diga la palabra. Juan 6:61 dice, sabiendo Jesús sí mismo que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto les ofende? ¿Esto les ofende? Por eso digo, y estaba en la sinagoga enseñando en Capernaum, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, Jesús, las palabras que estás diciendo, nadie las escucha. Eres muy duro con ellos. Los estás ofendiendo. Les estás ofendiendo. Él estaba dando un por qué estaba hablando así. Pues si vieras al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le iban a entregar. Por eso dijo estas cosas. Aquí explica él el motivo por qué él dijo estas cosas. Sin embargo, los primeros que hablaron y se levantaron contra él fueron sus propios discípulos. Es incongruente, hermano. Porque tampoco ellos entendían. Satanás a mucha gente va a engañar. A mucho cristiano va a engañar. El diablo viene hablando con palabras dulces, amables, el lenguaje del amor. Pero el amor en Cristo es al que corrige, al que disciplina, al que azota. A ese toma por hijo, a ese el que ama. No son con palabras, porque, hermano, la gente no entiende que está a punto. Están yéndose al abismo. Están caminando hacia el infierno. Están caminando hacia el camino de la perdición. Están caminando juntamente con la muerte. Y no quieren ser corregidos, no quieren ser hablados. Están caminando, queridos hermanos, a un desastre en su vida. Y tendrán que intervenir mi Señor Jesús, hermano, para pararles la locura. ¿Tú crees que Dios quiere que la gente se pierda? ¿Tú crees que va a dejar a un hijo que ama, a una hija que ama, cuando ve que va camino a la perdición y sabe que lo va a perjudicar? Lo va a dejar a menos que la persona diga, suéltame, no te metas en mi vida, como dijeron en el libro de Malaquías. Dijeron, no te metas en mi vida, es mi decisión. No, bueno. Dice que le dijeron palabras violentas, dijeron, no te metas con mi vida. ¿Quién es el Señor para que se mete en mi vida? Yo no me meto, o sea, no quiero que Él intervenga. Dijeron palabras violentas. No te metas en mi vida. Usted lo puede encontrar en Malaquías 13, 3 versículos 13 y 14. Cuando habla Job, queridos hermanos, de Job habla de ese estilo de vida. Y voy a decir, dice en el Job 21, versículo 14, 13 y 14, cuando estaban llenos de prosperidad, dice, pues a Dios, apártate de nosotros. Dice que expulsaron, dice esta palabra, apártate de nosotros, en una versión dice, expulsando a Dios de sus vidas. ¿A cuántas personas, hermano, no quieren que Dios se meta en su vida? Que lo que hagan está bien. Que no quieren ponerle en orden, que no quieren hacer lo correcto. Acá dice, no queremos que te metas en nuestra vida, no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que yo le sirva? A mí no me pueden obligar a que yo haga las cosas bien, a mí no me pueden obligar que yo me santifique, a mí no me pueden obligar que yo vaya a la iglesia. Ay, Dios mío. Dice que ese es el lenguaje del malo, de una persona mala. ¿De qué aprovecha que oremos a Él? ¿De qué sirve? ¿De qué aprovecha que le sirvamos?
No, hermano, la gente hoy está en un grave problema, o estamos, si usted quiere. Por eso Pablo dice, hermano, que sean hallados semejantes a nosotros, porque Pablo empieza a mencionar que en este tiempo tanto ministros como pueblo, como cualquiera que sea, hermano, dice que a muchos Satanás va a influenciar y les va a poner un disfraz de luz. Por eso vivimos tiempos de mucha lucha espiritual. Aquellos que han entendido que, hermano, que el reino de Dios y el trato hacia el Dios Santísimo, al Dios Todopoderoso, debe de ser un trato lo más alto, como dijo David. Un trato alto, incomprensible, maravilloso en nuestra vida. Nosotros servimos un Dios sublime, un Dios, queridos hermanos, creador del cielo y de la tierra. Un Dios que es nuestro creador, nuestro Señor. Un Dios, queridos hermanos, que date cuenta que no hay nada creado que el hombre haya hecho, que las creaciones hayan hecho. Estamos ante el Dios maravilloso, que un día esperamos en nuestro Señor lo conozcamos. Sería maravilloso, lo más maravilloso. Pero mucha gente ha rebajado al Señor, lo ha bajado hasta el suelo. Lo ha bajado, queridos hermanos, fue tanto que se humilló que fue a los abismos. Se hizo hombre, fue a la cruz, lo humillaron mucho, fue muy humillado, nada más para demostrar lo verdadero que era, para darnos cuenta y mostrarnos el camino hacia el cielo. Lógicamente era la cruz. Pero hoy, queridos hermanos, han rebajado la vida de nuestro Señor a un ídolo, a un hombre. Lo tratan como si fuera hombre, lo tratan como si fuera un ídolo. Lo tratan, queridos hermanos, como si fuera una imagen, como si fuera la Virgen de Guadalupe, que sean la imagen. No, hermanos, están equivocados. Ese no es el verdadero Dios. Pues el hombre corre el riesgo, está tratando con esa actitud de realmente, queridos hermanos, de tratarlo a él como un ser inferior y llegarlo a comparar, hermano, con pues estar muy lejos de la realidad, llegándolo a comparar con este mundo. ¿Qué es lo que hizo el diablo en el libro de Lucas 4? Cuando le dijo a mi Señor Jesús, le mostró los reinos y las glorias de este tiempo. Le digo, a ti te daré, si tú postrares, te las daré todas a ti, postrarme, adorar. Que estaba diciendo, hermano, el diablo se cree que es más grande que nuestro Dios. Se cree que es importante. Pero yo lo que quiero darles a entender, queridos hermanos, que para que esto suceda, porque ellos fueron despojados de la luz, lo peor que le pudo haber pasado a ellos es que hayan sido despojados de la luz. Por eso el diablo añora tanto la luz que radiaba, la hermosura que radiaba en su vida. Eso lo extraña mucho. Y por eso corre al disfraz. Corre el disfraz, queridos hermanos, de la luz. De la luz. Por eso, queridos hermanos, una de las cosas que tenía el querubín es que le fue quitada la luz. Por lo tanto, se le fue quitado, queridos hermanos, se le fue quitada la hermosura. Se le fue quitada la hermosura. Y es importante entenderlo, porque dice la escritura, hermano, que aconteció que 8 días después, Lucas 9:28, dice que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que estaban con él, que eran Moisés y Elías, quienes aparecían rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Cada vez que mi Señor Jesús subía al monte de los Olivos a orar, subía con sus discípulos, queridos hermanos, y dice que su rostro y sus vestiduras quedaban resplandecientes. Esa era una luz genuina. Esta luz, queridos hermanos,
esta luz que radiaba en su vida. Ahí vemos que, hermano, en Lucas 9:28 vemos que era el monte de la transfiguración. Este era el monte. Era el monte de la transfiguración. De la transformación. Era el monte de la transformación. Era el monte donde el rostro y las vestiduras cambian. Por eso la palabra, la gente que no ora, la gente que no lee su bendita palabra, no hay un cambio en su vida. Y si la leen y la oran, y no hay un cambio en su vida, esa luz vino de las tinieblas. Esa luz vino de las tinieblas. ¿Cómo sabemos? Porque todo lo que no cambia al hombre y sigue con sus mismos comportamientos, aunque esté leyendo y aunque esté orando, queridos hermanos, sus mismas conductas, toda su luz no fue la luz de Cristo, sino fue la luz de las tinieblas, porque no le resplandeció la luz de Cristo para una transformación a la imagen de Cristo. No se parece a Cristo, sino que se parece más al diablo, se parece más a Satanás. ¿En qué se parece más? No es que tenga alas, no es que tenga cuernos, no es que tenga colas, sino que dice aquí, que hermanos, que en el momento que el hombre debe de buscar la transformación, el hombre tiene el alma es diferente, no se parece al cuerpo físico. Este evangelio es el evangelio de la transformación. Es el evangelio de la transformación y no de la deformación. Este evangelio, queridos hermanos, Cristo viene pronto por una iglesia que se parezca a imagen de semejanza del Hijo de Dios. Una iglesia que permanezca en lo alto y no en lo más bajo. Que busque siempre lo de arriba. Porque esta misma palabra transforma la vida del hombre a la imagen de semejanza de Cristo. Mucha gente está completamente equivocado, hermano. Completamente. Su dedicación, tu búsqueda hacia el Señor deja mucho que desear. Está más metido en sus problemas. Yo sé que a veces tenemos muchos problemas, pero no hay que dejar de hacer lo que Dios nos pide a nosotros, nuestra búsqueda constante. El diablo toma ventaja en los pensamientos de mucho creyente. Empiezan a inventarse. Por eso, hermano, cuando uno habla de más, ya entró el enemigo. Cuando uno piensa de más, ya entró el enemigo. Usted lo Génesis dice que sus pensamientos, tenían pensamientos, ya de que por sí sus pensamientos eran malos, pero cuando empezaron a pensar de más, dice, entraron continuamente al mal. Pensaban mal, ya eran mal pensados. Pero Job dice, 30, versículo 18, la violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Soy semejante a cualquier hombre, dijo Job. Me derribó en el lodo. Lo que está diciendo, queridos hermanos, de Job. Dice que fue echado, queridos hermanos, a la inmundicia. Fue echado a la suciedad. De tal manera, queridos hermanos, que cuando un creyente ya no busca la transformación, ya no busca, queridos hermanos, su salvación, de vivir una vida que se asemeje cada día más al Hijo de Dios, aparecerá la inmundicia. Aparecerá todo lo que es el lodo. Acordémonos que a los cerdos les gusta estar en el lodo, les gusta involucrarse con gente que pisotea la palabra. Un cerdo es aquel que es un creyente que le gusta pisotear la palabra, que les gusta, que ese es un cerdo cristiano. Un cerdo pseudocristiano es aquel que dice, apártate de nosotros, Dios, expulsa a Dios, no te metas en mi vida. Hay gente que tiene años expulsando a Dios de su vida. Dice que son cristianos, dice que son creyentes. ¿A dónde? Mira, hermano, los únicos que se juntan con ese tipo de gente son los hijos pródigos. Los hijos pródigos.
¿Cómo es que pueden tener una relación, una unidad, un creyente del reino con un creyente que vive en la inmundicia, que les dice que expulsan a Dios de su vida, es que ellos no quieren nada con Dios? Otro día, sí, voy ahí otro día que tenga tiempo, otro día. Tienen años así. ¿Cómo puede ser eso? Que no les importa servir a Dios, que no les importa orar, que no les importa hacer lo bueno. Job dice, él me derribó en el lodo. Empezaron a caer una mente enferma. Una enfermedad significa una mente débil. Ya Cristo no lo veían como algo, hermano, como algo sublime, como lo más importante. Ahora lo veían como un hombre, lo veían como una religión. La violencia deforma mi vestidura. Dice que me aprieta, o sea, me ciñe, me aprieta el cuello. Me estrangula, dice una versión, me estrangula. O sea que lo sienten asfixiante el evangelio, sienten que los presiona demasiado. La otra versión dice, ahora pues mi alma se derrama dentro de mí, se apoderan de mí los días de aflicción. De noche son taladrados de dolor mis huesos y se me caen. Los gusanos que me rodean nunca descansan. Por la gran violencia de mi enfermedad he desfigurado mi vestido. Qué duro es, hermano, juntarse con la gente o con gente que están dentro en el polvo, que están dentro en el lodo, que están, queridos hermanos, de luto. Las cenizas son dultos de silicio, están dolidos. Es que yo no voy a la iglesia o a esa iglesia porque estoy dolido por lo que me hicieron. O sea, empiezan a decir cosas. ¿Y acaso hay una iglesia en este tiempo? ¿Acaso cuántas iglesias evangélicas hay hoy? Miles, hermano, por no decir millones en todo el mundo. Pero como quieren justificar, queridos hermanos, su forma de rechazar a Dios por medio de ese argumento, por eso no ande publicando usted, hermano, aquellos videos, es que la iglesia me hirió y que por eso yo no voy a la iglesia, y sí es cierto, y perdonó, hermano, no. Dice que son gente deformada sus vestiduras, son gente que están desfigurados. Y esta palabra, deformar, cuando el hombre deja de tener encuentro con el Señor, con el Cristo, hermano, y su vida tiende ya no buscar un profundo cambio en el Señor, ya no parecerse en el Señor, entonces este hermano busca un cambio, entonces buscará un cambio en su vida diaria. Por eso, Señor, dame esto, que no me falte esto, que yo quiero tener esto, dame lo otro. Y empiezan a caer en el polvo, empiezan a caer en la inmundicia, empiezan a caer en una degradación de lo que antes era. Deformación significa una degradación de lo que antes era. Gente, hermano, hay gente que se levantaba a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, 5 de la mañana a estar buscando a Dios. Tenían una palabra para la iglesia, tenían visión, profetizaban, hermano, tenían una dedicación profunda hacia el Señor, estaban enamorados de Dios. Pero cuando aparece la violencia, aparece esa violencia de que, ¿qué te tienes que meter conmigo, Jesús? ¿Qué tienes tú? Mira, los únicos que decían eso eran los demonios. ¿Qué tienes tú conmigo? ¿Qué te vas a meter conmigo? Dice en Malaquías, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, mientras las palabras de mi Señor Jesús fueron agradables, en el monte de la transfiguración, las palabras del violento fueron, dice que hemos hablado en contra de ti. El Señor les dijo, ustedes hablan en contra mía. Dijeron ellos, no. Sí, usted está hablando en contra mía y habéis dicho que aprovecha es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en su presencia de Jehová de los ejércitos. Empezaron una deformación, la violencia deformó su forma de hablar. Ustedes, mira, como mi Señor Jesús le dijo a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Mientras el Señor dice, nuestro Padre Celestial le habla a todos los hombres violentos y le dice, oye, ¿por qué hablas en contra de mí? ¿Por qué estás hablando en contra de mí? ¿Cuál fue el problema en los días de Moisés? Que la gente murmuraba de Moisés, pero estaba hablando en contra de Dios. Cuando hablaron, queridos hermanos, en contra de Moisés y su esposa, se metieron en su matrimonio, hermano, Dios los estaba escuchando. Los estaba escuchando. Estaban hablando mal de un plan de Dios, de una decisión de Dios. Empezaron a tener un desacuerdo, vemos que dejaron de ser personas entregadas a Dios. Cuando vemos que una persona ha dejado de ser entregada a Dios, terminarán sentados en una iglesia. ¿Por qué? Porque se llenaron de inmundicia, sus ropas se ensuciaron. Aquellos que un día resplandecían, aquellos que un día tenían un plan, un propósito, dejaron de ponerles importancia lo alto de ser un llamado, del alto de ser salvos en sus vidas. Decidieron buscar más ser aceptados por los hombres, realmente ser entendidos sobre los planes de Dios. ¿Cuánta gente, queridos hermanos, que resplandecía un día, ahora están más apagados? Están llenos de inmundicia. La Escritura dice que se llenaron de inmundicias. Dice que se volvieron amigos de los cerdos. Eran amigos de los cerdos. Eran amigos de aquellos que no les des perlas a los cerdos, les hablas del Señor y se ríen. Son amigos de los cerdos, aquellos dicen que expulsan a Dios de sus vidas. Y otros dicen, sí, yo no expulso a Dios de mi vida, pero no lo voy a servir. Ah, qué tremendo eso, hermano. Hay dos tipos de creyentes juntos. Uno que dice, yo no busco a Dios, yo no voy a la iglesia, no, pero Dios está conmigo y lo expulso de mi vida. No quiero su comunión, no quiero sentarme a escuchar, no quiero. Y el otro dice, yo quiero escuchar, pero no te voy a servir, no voy a orar, no voy a buscar, no voy a dejar que me uses. Estos dicen que, hermanos, empezaron una deformación. Su vida está siendo deformada, no transformada. Cuando Cristo venga, Cristo viene por una iglesia que se asemeje a Él. Cristo viene a una iglesia, hermano, a imagen y a semejanza del Hijo de Dios. Por eso dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados a su imagen. La gente que se vaya en el arrebatamiento son gente, queridos hermanos, que buscaban la transfiguración, la transformación, la imagen del Hijo de Dios, y no a la gente, hermano, que de una mente decía, apártate de mi vida. Jesús, Dios, no te metas en mi vida. Estas son mis decisiones. Oye, pero estás dejando de fluir. Estás dejando tu privilegio tirado por ir tras de la carne, tras del mundo, tras del dinero, tras tus amistades. No, son mis decisiones, ya lo decidí. ¿Cómo es posible que un creyente hable de perseguir al mundo, de perseguir lo material, persiga a un hombre, a una mujer, persiga, queridos hermanos, sus sueños humanamente, cuando Dios lo usaba? Una persona que estaba siendo transformada en la transfiguración, dice, hermano, que brillaba, tenía entendimiento de lo que hacía, porque su vida tenía un compromiso con el Señor. Mucha gente, entonces, por eso, si algo no debemos de perder nosotros como pueblo de Dios, es la luz de Cristo. Porque el hombre que deja de buscar esa luz, que se le apaga esa luz, queridos hermanos, entonces va a usar el disfraz. Va a usar el disfraz. Y los únicos que usan disfraz es el diablo, es Satanás. Por eso esta palabra dice la palabra Job, de formar, que viene de la palabra Jafaz. Esta palabra de formar significa esconderse uno mismo. Una persona que ya empezó a deformarse su vida, que dejó de brillar, dice que dejó de resplandecer en la luz, ahora dice vive escondiéndose. Ahora todas las cosas las hace escondidas. Ahora también esta palabra de formar, si viene de la palabra máscara, viene de la palabra, hermano, dice disfrazar.
Viene de la palabra dejar que lo busquen. A ver si me encuentran. ¿Y qué pasa cuando los encontramos? O cuando nos encuentran. ¿Qué pasa? Vean que dice, hermano, que Job, cuando dejó de tener un encuentro, cuando estaba siendo transformado, su vida era una vida de luz. Cuando dejó de buscar la luz, andar en la palabra, empezó una degradación en su vida. Una degradación en su vida de lo que antes eras. Gente que tenía, queridos hermanos, muy buena entrega. Muy preciosamente Dios los usaba. De repente empiezan a esconderse en su vida. De repente, queridos hermanos, todo lo hacen en oculto. Piensan que no se va a salir a la luz. De repente, queridos hermanos, dice que ensuciaron sus ropas, se empezaron a juntar con los cerdos. Por eso el único que se juntó con un cerdo, queridos hermanos, fue un hijo pródigo que dejó de estar en la luz. Dejó de perder el valor de lo alto y lo sublime que es servirle al Señor. Empezó, dice, a deformar, dice Job, la violencia deformó mi vestidura. Sin Lucas 9:28, dice que su rostro y sus vestiduras resplandecían. Cuando la violencia, dice, deformó, o sea que empezaron a tener arrugas en el vestido, empezaron a tener manchas en el vestido. Por eso la Escritura dice que Jesús viene por nuestro Padre Celestial, viene por una iglesia santa, sin arruga, sin mancha, sin doblez. Sin doblez, ya todo está manchado. Gente que Dios los usaba tremendamente, hermano, ahora usan un disfraz. La imitación de la luz verdadera. Ahora, si nos vemos, queridos hermanos, en el Ezequiel 28, vemos que el querubín era un ser resplandeciente. El querubín era un ser resplandeciente. Era un ser, dice, se enalteció tu corazón y a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor yo te arrojé por la tierra. Dice, por tierra delante de los reyes te pondré para que en ti te miren. Hermano, una de las cosas que corrompió al querubín, porque dice que se halló la maldad en su corazón, se halló la maldad. Cuando la maldad se vio, hermanos, él creyó que tenía una hermosura. Él creyó que era precioso. Cuando los sacan del queridos hermanos, del monte de Dios, los sacan del Edén, él pierde la hermosura. El hijo pródigo cuando sale, mire, ¿por qué cree que lo bañaron? ¿Por qué cree que le cambiaron todas las vestiduras, los zapatos? Todo le cambiaron. ¿Será porque estaba limpio? Acababa de venir de conocerlos. Estaba sucio, estaba lleno de inmundicia, se fue a meter en el polvo. Él llevaba ahora una vida escondida. Ahora se escondía de uno mismo, se escondía de Dios, como lo hicieron los Adanes en el huerto. Se escondían de Dios. Mientras antes se paseaban delante de la presencia de Dios, hermanos, ahora se escondían. Ahora todas las cosas las hacen en oculto. Por eso dice que es una persona que ahora, hermanos, se esconde más de Dios. Ahora se esconde más de Dios y es más que lo vean, que todo el mundo vea el pecado. Y eso es alguien que está deformándose. Por eso estamos en un tiempo donde el diablo, hermano, el hombre va a inclinarse. Cuando pierde, va perdiendo, queridos hermanos, la luz. Va entrando en la luz de las tinieblas. Porque hay una luz que viene de las tinieblas. Cuando se deja de buscar a Cristo, ¿cuánto hombre se sentirá perdido, alejado de Dios? Creerán que no son dignos de Dios por usar un disfraz. Esta gente tratan de luchar por brillar.
Tratan de simular que realmente todavía tienen la luz, no sabiendo que lo que hace que brille un creyente, hermano, es la obediencia, no sabiendo que lo que hace que un hombre brille realmente es porque en él está la palabra de Dios, porque realmente Dios lo usa. Empezaron, queridos hermanos, a perder la luz de Cristo y empezaron a taparse, como lo hicieron los adanes, empezaron a taparse por sí mismos. De tal manera, hermano, que su alma estaba contaminada y terminaron sentados en una iglesia porque ya no brillan. ¿Se acuerda usted, hermano, que la vida de los fariseos eran gente que solamente les gustaba estar sentados en una iglesia? Perdieron la luz. Un creyente que pierde la luz solamente le gusta estar sentado en la iglesia. No importa cuánto ore, no importa cuánto lee la palabra. Si solamente desea estar sentado o simplemente no busca una entrega, es porque está en tinieblas, es porque ya no brilla. La gente tiene que brillar delante de Dios. Satanás busca brillar delante de los hombres, pero Cristo busca brillar. El hombre cristiano, el hombre hijo de Dios busca brillar delante del Padre para que sean usados. Cuando un creyente, queridos hermanos, lo más interesante es que esta palabra también deformó, dice Job, cuando deformó mi vestidura en la violencia, viene de la palabra máscara. También viene de la palabra máscara. La hipocresía es una máscara. Una máscara. Un creyente que tiene máscaras en su vida. O sea, que quiere decir que oculta su verdadera personalidad. Satanás oculta su verdadera personalidad. Mucha gente engañada por el diablo va a ocultar su verdadera personalidad. Por eso tenemos que ser genuinos nosotros. ¿Cuál es ser genuino? Queridos hermanos, una persona que oculta, acuérdate que los fariseos algo que decían que amaban a Dios, pero odiaban a Jesús, perseguían a Jesús. Una persona que ya no está resplandeciendo, una persona que ya no tiene luz, habla mal de sus pastores, habla mal de los líderes, habla mal de la iglesia. Tiene una máscara. Habla mal de las enseñanzas, habla mal de todo lo que se proponga hacer, habla mal. En oculto, dice que ahora lo hace todo en oculto. Piensa que no se va a descubrir. Piensan que no se va a saber. Por eso los fariseos, hermanos, parecían ser buenas gente. Dice que pretendían ser justos. Ese es el disfraz. Porque la palabra fariseo significa actor. Eso significa una persona que toma otra personalidad que no es. Y la deformación, hermano, significa cambiar bueno, en pocas palabras, quedan feos de rostro y sus vestidos quedan feos. Son seres horribles. ¿Verdad que es horrible que una persona hable a tus espaldas? ¿Verdad que es horrible que una persona, su rostro es horrible? Que diga que está contigo, te amo, y a la vuelta, hermano, te da la espalda y está hablando mal de ti. ¿Verdad que es horrible, queridos hermanos, que una persona te pague mal cuando tú le haces un bien? Tratan de luchar por brillar, no sabiendo que lo que hace brillar a un creyente es su obediencia, es un amor a la palabra. Terminaron sentados en una iglesia, sus oraciones, sus palabras y la búsqueda en la palabra no limpiaban, no los hacía obedientes. Cuando un creyente tiene máscaras en su vida, oculta su verdadera personalidad. Están siendo deformados cada día.
Su vida, hermano, ¿por qué cree usted que son doble cara, doble conducta? Su trato con los demás es igual también así. Hoy están contigo y al rato los ves, hermanos, que están con otras personas hablando mal de uno, hablando mal de la iglesia, hablando mal de los apóstoles, hablando mal de todos, poniéndolos mal. Creyentes que eso no están siendo transfigurados, están siendo deformados. Porque su vida, hermano, ahora toda su vida la hacen en oculto. Ya dejaron de ser transparentes, que los hace brillar. No están cambiando, sino están siendo deformados. Es eso, ya no están cambiando, se están siendo deformados. Ya su vida se convirtió en una religión. ¿Por qué cree usted, hermano, que Satanás y los demonios son seres horribles? O físicamente son horribles. ¿Por qué cree? ¿Qué fue lo que los hizo tan horribles? Si en Ezequiel 28 dice que eran hermosos. Que Dios todas las creaciones las hizo hermosas. ¿Por qué quedaron tan horribles? Porque Satanás, hermano, quedó tan horrible. Porque entre más hablaba mal de Dios, más se deformaba. Porque si su palabra no era para edificar, su vida se degradaba cada día más. Quedan seres horribles. Mira, hay gente, mire, quiere ver usted, hermano, así literal. Quiere ver que una persona tenga muchas arrugas en su cara y se ve cada día más viejo. Siendo joven. Es que habla muy mal. El pecado deforma a una persona. El pecado envejece a una persona. El pecado engorda, lo vuelve gordo, hermano, lo vuelve deforme. El pecado deforma. ¿Por qué? Porque hablaban muy mal. Ellos hablaron, su pecado es hablar blasfemias, injurias en contra de Dios. Murmuraron, o sea, hablaron mentiras. El pecado lleva una vida, hermano, horrible a las personas. Se vuelven horribles espiritualmente. Porque hablaban y se comportaban en contra de Dios, hermano, y se volvieron horribles. Por eso la Escritura nos enseña que mi Señor Jesús, cuando David canta, hermano, los hijos de Coré cantan, en el Salmo 45 dice, rebosa mi corazón, rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma, es escribiente muy ligero, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, él hablaba bien. Y como él hablaba bien y bendecía, queridos hermanos, dice que era el más hermoso. Y la palabra hermoso, ese resplandeciente, esa cara resplandeciente, esos vestiduras resplandecientes que pasó en Lucas 9:28 cuando subió a orar con los discípulos, la palabra hermoso significa ser brillante. Viene de la palabra yafá en el hebreo. Hermoso significa ser brillante, algo que resplandece. Significa convertirse, hermoso, hacer una persona agradable, de buenos sentimientos, de un placer en Dios, de un buen parecer, estar guapo, estar hermosa, estar hermoso. Entonces quiere decir que hasta en la cara se refleja. Si alguien está siendo transformado, si alguien realmente la palabra de Dios, hermano, está haciendo efecto en su vida. Hasta en su cuerpo está siendo transformados. Por eso hay quienes luchan por maquillarse, quienes luchan, hermano, por verse arreglados y arregladas. Están buscando desesperadamente por qué se está deformando un cuerpo. Por el pecado. ¿Cuál fue el problema? Queridos hermanos, que dejaron de buscar la gloria de Dios. Dejaron de buscar la transformación de Dios en sus vidas. Dejaron de brillar. Por eso dice, hermanos, que ahora buscan esconderse. Ahora quieren hacer las cosas escondidas. Empezaron a vivir una degradación de su vida.
¿Por qué, hermano? Porque dejaron de buscar realmente, buscar la oración, buscar la palabra que les cambiara la vida, que realmente salvara su vida. Hermoso. Por eso mi Señor Jesucristo, estos fariseos tenían, Mateo 23 al 26 dice que, vea usted que dice, fariseos, limpia primero lo de adentro y luego dice lo de adentro del vaso y lo del plato para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos, porque sois semejante a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de inmundicia. Se muestran hermosos. Luchan por verse hermosos literalmente, pero espiritualmente ya no. Una persona, queridos hermanos, que ya no es el mismo cuando era antes, que Dios le hablaba, Dios lo usaba, todo eso, terminará sentado en una iglesia. Terminará sentado en una iglesia. Terminará apagado en una iglesia. Dejarán de usarlos. Por eso es preocupante que Dios deje de usar a alguien. Porque terminará sentado. Terminarán con la gente, hermano, expulsando a Jesús de su vida, expulsando a Dios de sus vidas. A los fariseos les gustaba estar sentados juzgando la vida de los demás. Ellos procuraban verse hermosos. Mientras usted ve la vida de mi Señor Jesucristo, en Isaías 53, 52 creo 53, dice, queridos hermanos, de que la gente no miraba en él nada hermoso. Pero él era hermoso. Mientras el diablo se cree hermoso, mi Señor Jesús es hermoso. El diablo no puede quitarse la máscara. Mi Señor Jesús anda todo, queridos hermanos, con la cara en alto. Ya no saben, hay gente que ya no sabe en qué va la iglesia. Ya no saben ni por qué ora. Ya no saben ni por qué leen. No entienden, queridos hermanos, que estamos sufriendo una transformación. El diablo a mucha gente va a engañar este tiempo. Le va a hacer creer que hermano, que hay una hermosura externa más importante que la hermosura interna. Porque Dios no mira el parecer de los hombres, sino realmente, hermano, cómo es su corazón. Dejaron de ver a Jesús como el más hermoso. Ahora ven las cosas del diablo como más hermosas. La gente hoy, en lugar de ir de una transformación, de una gloria, hermano, de gloria en gloria, de poder, en victoria, ahora van son retrógradas, cada día van en retroceso a todas las cosas de Dios. Buscarán, hermano, por todos los medios parecer que brillan, pero ya no brillan. Ya no brillan. Ya su vida no está cambiando. Ya su vida no está transformada. Ahora empiezan a vivir una vida en oculto. Ya no se desnudan delante de Cristo. Ahora se tapan delante de Cristo. Ya no se exponen su vida. Ahora se hacen las víctimas. Por eso el pecado va a llevar a mucha gente, queridos hermanos, a la muerte. ¿Por qué? Porque se cubrieron. Mucha gente se va a quedar hoy en este tiempo, se va a quedar, hermano, no se va a ir en el arrebatamiento. ¿Por qué razón? Porque mancharon sus vestiduras. Deformaron sus vestiduras. ¿Por qué? Porque buscaban más ser hermosos por fuera que realmente por dentro. Y cuando hablamos de hermoso, estamos hablando del Hijo de Dios. Dejaron de parecerse a Él. ¿Cuál fue el problema? La boca y los comportamientos. Cada día eran más horribles. Espiritualmente eran horribles. Satanás y los demonios quedaron horribles físicamente, porque hasta hoy no dejan de blasfemar en contra de Dios, decir mentiras, injurias en contra de Él. Y sus comportamientos, sus ataques entre la iglesia sigue todavía.
Hay gente que su carácter, o sea, no es que sea horrible porque es enojón, sino que es horrible porque te dice estoy contigo, pero después habla mal de ti. Tú dices, qué feo. Qué feo. El punto es que empezaron a ser desfigurados. Empezaron a desfigurarse, que por dentro, queridos hermanos, si Dios nos mostrara realmente cómo somos espiritualmente, a lo mejor seamos seres muy horribles. No tenemos nada de hermoso, no nos parecemos al Hijo de Dios. Nos parecemos más al diablo que realmente al Hijo de Dios. Porque nos gusta soltar la lengua, nos gusta soltar conductas desagradables hacia la vida de los demás, hacia la obra de Dios, hacia los pastores, hacia los hermanos que no te hacen nada. O sea, ¿quién te está haciendo directamente algo, hermano? Nadie. Y no paran. Por eso David dijo, Señor, examíname. ¿Quién puede pararse hoy y decir, Señor, examíname? Examíname y pruébame. Tú que conoces mis pensamientos, tú que conoces mi corazón, tú que conoces mi boca, tú que conoces mi forma de ser, examíname, Señor. David se expuso delante de Dios a ser examinado. En veces queremos una salvación, hermanos, sin transformación. Pero Jesús se va a llevar a la gente, queridos hermanos. La iglesia que va a ser arrebatada es una iglesia sin arrugas, sin manchas, sin pecado, santa. Pero acá dice, hermanos, que ellos deformaron sus vestiduras. Deformaron sus vestiduras. Se pusieron máscaras, se disfrazaron, la contaminaron. Empezaron, queridos hermanos, un cambio de desinformación hacia todo. La salvación es pedirle perdón a Dios, hermano. ¿Realmente estamos o no estamos? Hoy la iglesia está siendo atacada. Hoy la gente no quiere evangelizar o no quiere, están metidos en su vida diaria. Piensa que el evangelio es su vida diaria. Jesús subía al monte de los olivos con sus discípulos, que hermanos, que ellos entendieran la importancia de brillar, de volverse hermosos delante de Dios, de volverse semejantes a Él, de realmente convertirse de todo corazón a Él. Que disfrutaran todo lo que hicieran en el Señor, lo disfrutaran, que tuvieran ese sentimiento, ese amor fuerte por Él. La gente lo dejó de hacer. Estamos ante una generación que se disfrazan de ángel de luz. No son genuinos. Que parecen ser justos, pero no lo son. Eso es hermoso, ser justo. Los fariseos parecían ser justos, pero no lo eran. Que Dios nos ayude, hermano, a buscar realmente. Cristo viene pronto. Y viene por una iglesia sin arrugas, sin manchas. Una iglesia, queridos hermanos, que cuida sus conductas, sus comportamientos, su trato para con los demás, más que para los de la iglesia de Cristo. Hermano, y sobre todo cuida su boca. Más para con sus pastores, más para con la iglesia, más para los que están haciendo un trabajo profundo en el Señor. La oración y su búsqueda de palabra no los transformó. No los transformó. Algunos los transformas, algunos no. Porque lo que transforma y hace brillar realmente a un creyente es la obediencia a la palabra. Realmente el temor a Dios. Dios te bendiga, hermano. Ponte a cuentas con el Señor. Ponte a cuentas. No te olvides que Dios te usaba antes. No te olvides que Dios realmente estabas caminando bien en una transformación. Dios te usaba. Eso es lo que valía. Dios te usaba en la mañana. Dios te usaba, queridos hermanos, en profecía, visión, el ministerio. Dios te usaba. Pero tú no puedes expulsar a Dios en tu vida, diciéndole, Señor, no te metas en mi vida. Ten cuidado, no vayas a terminar en un cerdo, con un cristiano cerdo que pisotea la palabra, que dice, Dios, no tengo tiempo.
No tengo tiempo ni para servirle, ni para buscarle, ni para nada. En este tiempo, muchos que se salgan de los propósitos de vida se van a encontrar con un cerdo. No te hagas igual que ellos. Ni deje que te endulcen el oído. Porque Dios te usaba, hermano. No termines apagado, no termines apartado. Tira esa máscara que tarde o que temprano se va a caer. Ve y lava tus vestiduras. Haz las cosas bien. Que Dios te bendiga y Dios te guarde en esta mañana. Ven a Cristo, renuncia a todo, ven a Cristo. Que Dios te use profundamente, porque si Dios realmente estás metido buscando que Dios te use, está siendo transformado. Es lo que vale realmente la pena. Dios te guarde, Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo a todos los que estuvieron en esta mañana. Que Dios los use de verdaderamente. Vuelva el Espíritu a tu vida, te active, porque es su propósito, saber lo que estamos mal y entender lo que tenemos que hacer bien. Muchas gracias por su tiempo. Los esperamos, queridos hermanos, mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Muchas gracias y bendiciones a todos.